todos los presentes. Y a partir de este momento voy a darle una explicación general sobre la información establecida dentro de la unidad didáctica individual diseñada dentro del proyecto Creative en el CER Envigado, a nombre del docente Edward Antonio Lozano Córdoba, quien les habla. Lo primero que identificamos dentro de la unidad es que fue publicada en el blog mvtwordpress.com, y en ese espacio hay una página que yo enlacé con OneDrive, y allí podemos ver todos los esquemas de la unidad. Está completa, está por ejemplo los objetivos del aprendizaje, vemos el grado, que es una unidad que dirige a los estudiantes del grado noveno, y en especial también vemos la metodología del trabajo de principio hasta el final de la misma clase. Los modelos se trabajarán modelo instruccional por proyecto, y también está organizada la información por sesión de línea de tiempo, en la cual tenemos las actividades del estudiante y las actividades del docente, y por orden también tenemos la información que vamos a trabajar directamente de internet. Eso de una u otra manera nos muestra la información relacionada con el blog. Para explicar la agenda de trabajo, tenemos establecido contestar 6 preguntas, las cuales son: ¿qué voy a hacer? ¿Con quiénes voy a hacer? Los recursos que voy a utilizar, ¿cuándo la voy a hacer? ¿Dónde la voy a hacer? ¿Y qué aprendí? Esas preguntas están focalizadas todas a la que tiene que ver con la unidad temática de trabajo. Entonces arranquemos. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer en esta unidad temática es una clase dirigida a explicar las redes informáticas. El nombre que decidí colocarle es Conectando Ceros y Unos en la Red. Además de eso, podemos identificar que la temática está establecida bajo 5 lineamientos. Lo primero es una pregunta: ¿qué es una red? Lo segundo, los tipos de redes. Lo tercero, las topologías de redes LAN. La cuarta, los componentes básicos de una red. Y por último, los dispositivos de interconexión de redes. En ese orden de ideas vamos a mirar cada una de esa información, y eso es lo que yo voy a trabajar. Ahora, ¿con quiénes lo voy a trabajar? Eso voy a trabajar con los estudiantes del grado noveno de la institución educativa de Jesús en el municipio de Concordia. Cabe notar que el municipio de Concordia es un municipio que su economía se centra netamente o en gran parte al desarrollo del café. De entre mis estudiantes tengo estudiantes tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Algunas características, por ejemplo, de los estudiantes en el ámbito rural es que les queda un poquito más difícil tener la facilidad para conectarse a las redes o a internet en horas extraescolares. Pero no obstante, son jóvenes que les gusta el estudio, y muestra de eso, por ejemplo, es que en la institución educativa de Jesús tenemos más de 2000 estudiantes. Recursos. Los recursos que voy a utilizar para aplicar esta unidad temática están establecidos en 2 aspectos. 1, los creados. Los creados son los que yo he diseñado, y 2, los tomados son algunos recursos en línea que utilicé para afianzar el desarrollo de mi unidad temática. En los creados, por ejemplo, tenemos blogs, puzzles, mapas explorativos, tenemos también foros, tenemos documentos en el LightChart, tenemos exámenes con videos en línea, y también tenemos un examen en Google Docs. Y los tomados, tenemos un video de reflexión, un video que nos va a explicar de una forma muy interactiva el concepto de las redes, y también un software que se llama Packet Tracer, que es de Cisco, el cual es gratuito para hacer simulaciones en redes. Por ejemplo, en el blog, como les decía, aquí en el blog lo tengo dividido por sesiones, y allí en el blog tengo una sesión que hice yo, en la cual establece un criterio del docente o alguna especie de portada. También tenemos la sesión 1, que sería en este caso la clase número 1. También tenemos en el blog la sesión 2, que sería la clase número 2. Y además de eso tendríamos la sesión 3, la cual sería la clase número 3. Por ejemplo, aquí tenemos el puzzle. El puzzle fue una actividad realizada en Cuadernia. Por ejemplo, es una actividad de exploración en la cual hay una figura representativa de un concepto de redes informáticas, y el estudiante lo que va a hacer en este caso es simplemente
conocer de antemano ya más o menos cuál es la configuración más o menos de lo que tiene que ver una red informática. Otra herramienta, además del puzzle que tenemos aquí diseñado por mi persona, es el mapa explorativo. En el mapa explorativo, cabe notar que también lo tenemos ahí en el blog, nos da una referencia para explicar a los estudiantes cuál va a ser el esquema de trabajo en el transcurso de la unidad desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, los tipos de redes, los componentes de redes y algunos dispositivos de interconexión de redes. Otro elemento que intrínsecamente hace parte de los mismos blogs es el foro. Entonces hay una sesión en el blog que hay una pregunta en la cual los estudiantes deben de participar. Por ejemplo, la pregunta es: ¿por qué son importantes las redes informáticas? Y los estudiantes en ese momento deben dejar un comentario y además de eso pueden publicarlo para que los demás compañeros lo puedan ver. Aprovecho la oportunidad para decir, por ejemplo, que existe la posibilidad que hayan estudiantes que pongan cualquier tipo de información la cual no sea virtualmente presentable. Entonces, obviamente, para que esa información sea legible en el foro, quien les habla, o sea el docente, tiene que dar el visto bueno para que todo el mundo pueda ver dicha información. En la sesión 2 además tenemos el examen, un examen que vamos a ver después de ver un pequeño video. Y el examen va a ser un examen muy sencillo, el cual fue hecho en la plataforma ESL Video, donde los estudiantes, después de ver el video, van a contestar 4 preguntas relacionadas con las redes. Esas 4 preguntas son con 3 opciones de respuesta posible y el estudiante tiene que tener la capacidad de sacar las conclusiones posteriormente de haber visto el video y enviarme, después de escribir su nombre y un código, antes yo le había dado un código donde yo podré ver la nota que contestó. Otra herramienta que hemos diseñado para esta unidad didáctica es el diseño de una presentación muy sencilla en PowerPoint, pero a su vez muy completa, la cual nos sirve del concepto teórico para explicar todo el concepto de introducción a las redes informáticas. En la presente unidad, por ejemplo, tenemos lo que es la definición de qué es una red. Tenemos, por ejemplo, los tipos de redes informáticas explicados con imágenes. Allí tenemos LAN, CAN, MAN, WAN. Y además de eso, la topología en malla, la topología en estrella, la topología en anillo o en árbol, o en bus en este caso, por ejemplo. Y el estudiante va viendo la imagen y además de ver la imagen tiene la facultad de ir observando la teoría que le va a servir de guía para el desarrollo del trabajo. Listo, aquí tenemos otra actividad que tenemos también desarrollada, es el trabajo, un examen final publicado en la plataforma de Google Docs, donde el estudiante va a colocar su grado, su nombre, un correo electrónico e inclusive se va a colocar una nota, una autoevaluación desde el punto de vista del trabajo y va a comenzar a trabajar y a contestar las preguntas. Por ejemplo, una pregunta muy sencilla es: si se cae un nodo, ¿qué tipo de topología es? Entonces simplemente va a colocar la información que considere pertinente. Él debe contestar todas las preguntas, leer las preguntas y escoger una de las opciones para poder seguir. Allí pues yo voy a escoger según después lo que yo vea, yo tengo opción o tengo selección, pero siempre al final le va a dar una especie de nota. Los primeros, los míos, ahora los tomamos, por ejemplo, desde el punto de vista de una herramienta que yo usé. Este video no lo creé yo, pero lo estoy usando dentro de mi herramienta. Es una reflexión. Por ejemplo, en esta reflexión arranca haciendo la siguiente pregunta. El caballero dice que tiene 422 amigos, pero se siente solo. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a hacer una reflexión sobre todo ese tipo de concepto de las redes y sus ventajas y sus desventajas. Otro elemento que yo no diseñé, pero lo tengo para el trabajo dentro de mi unidad didáctica, es un video que nos explica de forma interactiva todo lo que tiene que ver con las redes, así como una película. Y por último, entre los elementos tomados,
tenemos el famoso simulador Packet Tracer. El software de Packet Tracer, dentro del blog, los estudiantes tienen la oportunidad de descargarlo. Como es un software de Cisco, también un software gratuito. Y por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar una especie de simulación muy corta utilizando el Packet Tracer. Voy a colocar un switch, voy a colocar dos computadores, voy a colocar un servidor y por ejemplo de forma automática puedo interconectar tanto los computadores a ese switch como también puedo conectar el servidor a ese switch. Y como también uno de los elementos importantes es que los estudiantes configuren los equipos, yo también puedo configurar los equipos colocándole por ejemplo la IP, si es la IP estática o la IP dinámica. Eso por ejemplo entre los elementos o recursos que vamos a utilizar. Otra pregunta es ¿cuándo? Ese trabajo lo vamos a hacer o está planeado para hacerlo en 3 horas de clase, es decir, en más o menos en 165 minutos de clase, 55 minutos aproximadamente por cada sesión de trabajo. Donde, además de obviamente en la institución Catla de Jesús del municipio de Concordia, se trabajará pues en los salones de clase y en las salas de informática. ¿Y qué aprendí? Porque al final es lo más importante, ¿no? Los pelados entre mi concepto van a aprender 4 aspectos. 1. Los conceptos básicos de la temática de redes informáticas. Segundo, como mínimo 5 características que van a determinar la clasificación de una red. Tercero, van a analizar 5 componentes básicos que hacen pertinente a cómo configurar una red informática. Y por último, van a comprender la estructura y el diseño en la cual se van a hacer diferentes topologías de redes, pero siempre desde un punto de vista de simulación, ya que vamos a trabajar dentro del software del Packet Tracer. Muchísimas gracias y hasta pronto.